¿La IA puede tener usos delicados, peligrosos? Seguro. Está en pañales también. Pero la alternativa es extremadamente más peligroso. O sea, precisamente la IA genera capas de interpretación. Uno no tiene que debatir IA sí, IA no, sino uno tiene que debatir IA de qué modo la vas a tener, responsable o no responsable. ¿Qué significa el uso responsable de la IA? ¿Cómo la traducimos al día a día? Seremos usuarios responsables de la IA en el momento en el que definamos qué uso daremos de la tecnología y en qué momento. Pongo un ejemplo. Si yo le pido a la IA que redacte un contrato, la IA lo va a redactar. Pero si yo no soy abogado, este uso concreto, lo que he escrito, es absolutamente irresponsable. Tengo una sobreconfianza en la propia tecnología y además estoy impersonando a una persona que requiere una formación. Por ejemplo, con un médico se vería más claro. Mientras los profes evalúen igual que evalúan ahora, va a haber gente que va a utilizar la IA en educación. La medición de esos méritos es absolutamente injusto, arbitrario y desigual para todos. La única excusa que tengo es la edad del alumno. Tiene 91 años. Y yo le pregunté, ¿cuál es la mejor edad para aprender IA? Y me dijo, hoy estamos a las puertas de que un sociólogo que se ha formado en IA cobre más que un programador de R, o que al final van a poder elegir cuando trabajan. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de ERIA, un podcast que surge de la colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid, Founders y Microsoft, con un propósito muy claro: impulsar la formación especializada en el uso responsable de la inteligencia artificial y al mismo tiempo mejorar la empleabilidad de los profesionales que trabajan o quieren trabajar en este ámbito. Este propósito se alinea perfectamente con la misión de la Cátedra ERIA, una iniciativa pionera liderada por la Universidad Autónoma de Madrid y patrocinada por Founders y Microsoft, que busca investigar, formar y sensibilizar sobre la inteligencia artificial desde una perspectiva ética, inclusiva y responsable, combinando conocimientos técnicos con un enfoque humanista y multidisciplinar. Vivimos en una época donde la inteligencia artificial no solo transforma cómo trabajamos, sino también cómo pensamos, aprendemos, educamos y decidimos. Por eso es fundamental que las instituciones, desde las universidades hasta los centros de investigación o los gobiernos, asuman un papel activo y consciente en su desarrollo y aplicación. Y por eso, para abrir esta conversación tan necesaria, hoy tengo dos invitados de lujo. Por un lado tengo a Pau García Milá, emprendedor tecnológico desde muy joven, fundador de varias startups, divulgador y comunicador en medios, referente en innovación, creatividad digital y pensamiento disruptivo, con una mirada fresca y crítica sobre cómo la tecnología está moldeando nuestras sociedades. Y por el otro, Melchor Gómez, doctor en educación, profesor universitario, especialista en tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación, inteligencia artificial para formación, mobile learning y entornos visuales de formación. Asimismo, participa y dirige investigaciones centradas en la innovación educativa y la integración de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y los procesos de formación de profesorado. Y además, ambos son directores de esta cátedra ERIA, así que bienvenidos. ¿Cómo están? Encantada de tenerlas acá. Hola, encantados nosotros también. Yeah. Hablas por los dos, ¿eh? Encantados. Yo también estoy encantado. También me preocupa que el profesor Gómez tiene un currículum 6 veces más largo que el mío, cosa que respeto, pero ¿lo viste? O sea, 2 minutos. Yo no he hecho nada en la vida, llevo 20 años. No queremos generar celos acá, por favor. Quiero, chicos, que me cuenten un poco cómo surgió la idea de crear esta cátedra. ¿Se sentaron y dijeron, hay que hacer algo con la IA? ¿Cómo fue? En una reunión, no soy el tecnológico de los dos, o sea, es mi parte. En una reunión, Melchor sacó la palabra. Al final nos conocíamos de haber colaborado académicamente en un programa y explícalo tú, porque la palabra, digamos, la tiraste tú, la pusiste encima de la mesa. Bueno, al final estamos planteándonos hacer colaboraciones en distintos ámbitos académicos, desde el punto de vista de la formación, de las investigaciones, de distintos ámbitos. Y bueno, se nos ocurrió la idea de la cátedra como darle una especie de paraguas que diese cobertura a todos los proyectos que estábamos haciendo desde un punto de vista más formal. En realidad nos conocemos de antes de las redes sociales. Mis hijos dicen, con ese Pau de las redes sociales, es tu amigo de redes sociales, aunque eres mayor. O sea que en realidad todo arranca de tus TikTok y de tus cosas. O sea que ahí te conectamos, viniste a dar un curso, hiciste unas sesiones en el máster que damos en la universidad, lo hiciste a través de... O sea,
ha sido todo como una especie como de camino que iba cada vez subiendo en intensidad, y llega un momento que hemos dicho, oye, estamos colaborando en muchas cosas, hagamos una cátedra, y de ahí surge. Y como él es súper reconocido y experto en temas de IA, pues ese era el formato un poco que adoptamos. Yo hay que... O sea, recuerdo muy bien un momento donde en la conversación es el típico sesión de póker clandestino en un sótano de un restaurante en un barrio de Chicago, es como lo veo yo, porque habían diferentes vías de colaboración y demás, y justamente en ese momento en Founders empezábamos a sentar las bases de cómo queríamos aportar. Es decir, siempre que hay una compañía, en este caso privada, for profit, es decir, con ánimo de lucro, que trabaja con Microsoft en temas de formación masiva de inteligencia artificial y demás. Esto cuelga de una parte que se llama Philanthropies, donde hay toda la parte de acción social. Y nos empujaban a también decidir qué queríamos que fuera una especie como compañía, nuestro legado, más allá de la parte económica. Es decir, dónde queremos pues dedicar esfuerzos de impacto social. Y habíamos decidido que fuera en temas de IA responsable, porque justamente hay un concepto que es Responsible AI, ¿te acuerdas? Era muchas reuniones explicando, y era un concepto que vimos que había un espacio ahí para innovar porque solo afectaba a los que inventan IAs, con lo cual, pues en Estados Unidos levantas una piedra y hay 3 empresas creando IAs y todo el mundo crea inteligencia artificial. Pero en Europa no servía tanto esto, porque era como nadie crea una IA o casi nadie, pero todas las empresas la usan. Entonces dijimos, no existe un concepto para nuestro rol de las personas, que cómo podemos demostrar que somos usuarios responsables de la IA. Les mandamos emails a la Unión Europea, preguntamos y vimos que no había nada. Y en esta reunión, en esta partida clandestina, Melchor dice hay muchas opciones, como una de las más complicadas es un espacio, una cátedra en la universidad, pero deberíamos encontrar un tema concreto. Claro, yo estaba pues cara de póker de ahí, pero pensando, es que esta mañana estaba en una reunión que nos empujaban a cómo podemos dedicar tiempo a investigar sobre este tema. Y unas cuantas reuniones después empezamos todo el proceso. Ahí como startup empezamos a entender lo que era la universidad pública de prestigio, en el sentido de que era un proceso muy largo, complejo, para ver o no, analizar o no, si tenía cabida este tema en un bosque, digamos, con una serie de espacios y cátedras, y si tenía sentido que estuviera en la facultad de formación. ¿Y por qué no tecnología? Nosotros, no, es que justamente ya la responsabilidad vende de cómo educamos. En resumen, que aquí estamos, que hoy es una realidad, pero vino de darnos pedacitos de información de lo que era posible para que el otro nos emocionara y gestionar, y al final nos vinimos arriba. Me encanta cómo se conocieron. Podemos decir que se lo agradecemos al póker y a un restaurante nocturno en Chicago. Sí. Pero estabas hablando de uso responsable de la IA. ¿Qué significa el uso responsable de la IA? Porque es una palabra fuerte, pero ¿cómo la traducimos al día a día? A mí me gusta decir que seremos usuarios responsables de la IA o no lo seremos en el momento en el que definamos qué uso daremos de la tecnología y en qué momento. Es decir, yo no puedo ser una persona, un usuario responsable todo el tiempo. Cada vez que uso la IA, tengo que aplicar esos conocimientos. Pongo un ejemplo. Si yo le pido a la IA que redacte un contrato porque voy a alquilar cualquier activo que tengo, la IA lo va a redactar. Pero si yo no soy abogado, este uso concreto, lo que he escrito, es absolutamente irresponsable, porque básicamente estoy pidiendo a la IA que actúe como un profesional del cual yo no puedo certificar si lo que está generando está bien o no, con lo cual tengo una sobreconfianza en la propia tecnología, y además estoy impersonando a una persona que requiere una formación, que igual con un abogado no se ve tanto, pero por ejemplo con un médico se vería más claro. No, tranquilo, voy a operarte. Vas preguntando, oye, ¿qué hago? He abierto, ahora next step. La IA te podría responder, pues ahora tienes así, aparta el bazo y haz esto, pero no significa que yo debería hacerlo. Pues pasa lo mismo con todas las profesiones. Entonces, un uso no responsable es que yo le pida que redacte un contrato. Pero si tú eres abogada y tú le pides exactamente lo mismo, eso sí es un prompt responsable. A veces pensamos que esta frase no es responsable y esta sí. Si le pido cómo se fabrica una bomba, no es responsable. Correcto, no es responsable, nunca. Pero en la mayoría de usos que le demos, depende de muchos factores. Y en general, digamos, el patrón común sería que debemos usar la IA
para eso en lo que estamos formados, con lo cual no reemplaza una carrera universitaria, sino que la complementa. Y deberíamos usar la IA como parte del proceso y no como un fin finalista. En el momento en que yo le pido que haga mi trabajo y lo copio y lo pego, al final me estoy autorreemplazando a mí mismo. Pues, al final asumo que lo que ha hecho la IA estará bien, igual da igual si tengo la carrera o no la tengo, porque al final pues, la IA lo ha hecho y allá irá. Con lo cual son muchas capas, pero al final el proceso es en lo que sabemos, no usándola para impersonar a otras profesiones y usándola como parte del proceso. Claro. Como resumen. Y además eso en el campo de la formación y en la educación tiene un especial relumbre, porque muchas veces en la educación empiezan, bueno, ¿hay que usar la IA o no hay que usarla? No, hay que usarla. Lo que hay que ver es si se usa responsablemente o no se usa responsablemente, pero usarla hay que usarla. Entonces, el foco de ponerlo en el uso responsable es porque, como todas las cosas que nos vienen de golpe y sin avisar, todo el mundo se ha puesto las pilas en vamos a formarnos en cómo se usa esta herramienta o aquella otra de inteligencia artificial. Oye, no solo te formes en lo técnico, fórmate, sobre todo en la parte de educación, fórmate en cómo usarla de manera responsable, porque un alumno tiene que saber utilizarla, pero pues de una manera que no solo sea un plagio, de una manera que lo integre como un conocimiento propio. Es decir, el uso responsable de la educación es como una concreción de lo que planteaba Pau, es decir, una cosa más centrada en úsala o no úsala, úsala responsable o no responsable, ahora ya el criterio va de cada uno. ¿Y creen que existe un consenso sobre lo que significa el uso responsable de la IA? Por suerte, cuando empezamos a hablar de este concepto, nadie lo usaba. De hecho, el nombre es fatal. Esto lo tenemos que ver. RUAI. Suena ruin. Es Responsible Use of AI. RUAI. Mi madre dice que el nombre es mal. O sea, que no, que hay que falta alguien de marketing. Si tu madre ahí. dice mal, eso está mal. Pero digamos que desde la cátedra hemos hecho, de momento, la primera contribución a definir ese término. No lo hemos hecho solos. Hay colaboración, en este caso, por ejemplo, con el equipo de Microsoft de Estados Unidos, el equipo que ha ayudado a acuñar el concepto madre, que sería el Responsible AI, con su cabeza visible, que es Mihaela Borbereanu. Ha participado en toda esta definición y, de hecho, el vídeo principal de apertura del trabajo que estamos haciendo, del toolkit para dar esa herramienta a particulares y empresas que deseen usarlo, es abierto y gratuito. El vídeo es de Mihaela. Entonces, bueno, estamos intentando poner la primera piedra. No sé si esto va a sentar cátedra. Llevaba un rato pensando cómo colar esto, perdonad. Ahí está. Yo no sé si va a sentar cátedra o no. Es decir, podría venir mañana a la Unión Europea y decir, se han equivocado los españoles, que no sé si es la primera vez que lo hacen, y diría, a partir de ahora, Responsible Use of AI es esto. Pero de momento hay consenso porque hay una propuesta sobre la mesa bien hecha, o relativamente bien hecha, digamos que se puede seguir mejorando sobre lo que significa. Y luego, además, desde la cátedra estamos trabajando en esa dirección. Pues mira, casualmente, la semana pasada se aprobó un monográfico en una revista científica internacional de Q1 que decimos en lo académico, es decir, el primer cuartito y los más, sobre diversos planteamientos de diferentes estudios académicos y de distintas universidades de lo que es el uso responsable, más centrado en la parte de la formación. Pero eso lo tenemos por un lado. También tenemos aprobado ya una guía del buen uso responsable desde un punto de vista ya más divulgador. Es decir, estamos trabajando en poner foco en esto e intentar delimitar de la manera lo que es posible este concepto que es tan interesante, un poco para superar el debate ese del y así, y ya no, sino y así vamos a ver cómo lo vamos a hacer, de qué manera. Entonces, estamos haciendo cosas en esa dirección, desde, bueno, no solo desde Microsoft, sino desde la propia cátedra, desde la cátedra que estamos sentando. Es que me encanta que digas esto, o sea, lo normal, cuando sale una tecnología como la IA, esperas que startups, gente que yo ya tengo una edad, pero he visto como cuando tenía 20 años, pero es de quien esperas que empujen la tecnología y, o sea, lo siento, Melchor, pero no lo esperas, te sorprende cuando viene de la universidad pública, de alguien que lleva pues muchos años formando a los siguientes formadores. Entonces, cuando viene Melchor, cuando la IA estaba en pañales y dice, es que es urgente que empecemos a preparar a los futuros docentes para que formen, usen la IA y formen a los chavales, a los niños del mañana en IA, creo que aplaudimos poco el hecho de que esto ocurra en el seno de una universidad pública, que también he aprendido que después son personas. La entidad, cuando hay tantas miras, al final no existe el concepto. La universidad pública decide, no, es una persona que propone algo y en consenso se acepta. Pero donde voy es que lo normal,
iba a decir por desgracia, no sé, ni por accidente, ni por desgracia, ni por sorpresa o tal. Lo normal sería que una startup, después una tecnológica, después la universidad privada, la escuela de negocios de 30.000 euros por un programa de 2 semanas, después, y al final de todo, después de 10 años, la universidad pública diga, bueno, aquí fue al revés. Fue al revés, Es claro. decir, los únicos esfuerzos, o primeros, ahora ya hay más, pero los primeros esfuerzos en este tipo de cosas salieron de una universidad pública, y con el amor que tengo a toda la universidad pública española, una de las más grandes. Que de nuevo, si miramos por tamaño, vamos a la más pequeña, pues seguramente los procesos serán un poco más ágiles. Y esto creo que se celebra poco. La verdad que es muy interesante hoy en día que esto que están mencionando ustedes, la IA está hace poco presente en el día a día de las personas, porque existía hace bastante, pero claro, como que cada vez lo empezamos a utilizar un poquito más en lo cotidiano, en nuestro día a día. Pero poco se conoce realmente qué tan lejos podemos llegar con la IA o qué tan peligrosa también, entre comillas, puede ser la IA si es mal utilizada. Y ahí es donde yo quiero que ustedes me comenten un poco cuáles creen que son los riesgos de un mal uso de la inteligencia artificial. Hombre, es un poco Barbarie. arranca. Destrucción. Arrancar por el lado feo de la película. O sea, es destrucción, es oscuridad. Académicamente está claro, es como el atontamiento de las personas que en vez de integrar, o sea, nosotros siempre decimos que la información está ahí, pero para hacerla conocimiento tienes que interiorizarla. Entonces, la IA en el peor de los usos lo que hace es coger la información y no interiorizarla, sino tenerla almacenada. Es decir, puede evitar que esas cosas, pero puede generar lo contrario. Es decir, esa información, si tú la sabes gestionar bien, puedes convertirla en conocimiento con la IA mucho más rápido que sin la ayuda. Es decir, ¿dónde está el lado malo? Pues la gente que diga, bueno, lo voy a usar irresponsablemente, copio, plagio, incorporo, copio, pego. Entonces, toda la información que tienes nunca se va a transformar en conocimiento propio, pero el lado contrario es el bonito. Es decir, ya es como tener un profesor 24 horas al día, al que le puedo preguntar cosas siempre, en el formato que yo quiero, personalizado en cómo me gustan a mí las cosas. Es decir, yo lo enfocaría casi al contrario, es decir, en la parte positiva de a dónde puede llegar. No se me ocurre un uso peor que la IA. No, es que dice el atontamiento de las personas. Yo estaba más pensando en la caída de gobiernos, el uso indebido de armas atómicas, la creación de virus y bacterias nuevos. Al final, el atontamiento de la humanidad es grave, pero me refiero que la IA mal usada puede tener consecuencias devastadoras, y se sabe que es así. Es decir, la misma tecnología que en unos años permitirá crear o diseñar, más que crear, diseñar en segundos una cura a una enfermedad o una vacuna para un virus, es la misma tecnología que servirá para crear el virus. Es decir, y el debate ético y legal de si debe o no debe empujarse la creación de esa tecnología realmente es un debate que desde una perspectiva matemática no existe, porque la única respuesta posible es que sí. Es una explicación muy sencilla, que es si sabemos que se puede llegar a una inteligencia artificial que sea capaz de diseñar una vacuna, que por tanto puede diseñar un virus, porque están muy conectados. Si sabemos que es posible, aunque hoy no lo es, pero sabemos que es posible llegar a diseñarlo, la única alternativa que hay es invertir todo el dinero que se pueda en el mínimo tiempo que se pueda para tenerlo. Y digamos, me remito a otros momentos de la humanidad donde una tecnología que fuera capaz de cambiar un curso geopolítico global, hemos pasado por ahí. Y pienso en la Guerra Fría, pienso en la bomba atómica. Es decir, la IA está en esta categoría, porque imaginaros, y vuelvo al plano entre matemático y filosófico, pero la única forma de pararlo sería una reunión ya no el G7, el G20, donde todos se miran a los ojos y dicen, oye, mañana paramos la investigación en IA, y todos sí. Cierran todos la videollamada y todos hacen lo mismo. Cogen el teléfono, Donald Trump, y dice doble de presupuesto. Entonces, como todos los países están en esta carrera para llegar a esta superinteligencia, es evidente que se va a llegar. El tema es que lo ideal que nos puede pasar a nosotros, las personas, es que el tiempo que pase entre que el primero llegue y el resto lleguen sea lo mínimo posible. Porque hemos visto en el pasado que, digamos, es bueno cuando hay un equilibrio. Un ejemplo concreto, hay gente que igual ha visto en el cine una película hace poco, pero digamos viene de antes.
literariamente se ha estudiado mucho un momento que ocurrió, de verdad, en el mundo, donde no está claro si son 2 o 3, pero un número más superior a 1 de países estaban desarrollando un proceso de crear un arma nuclear que habían llegado a conclusiones similares, en momentos similares, de que esto era posible, ¿de acuerdo? No es casualidad. Cuando hay una serie de investigaciones, al final, pues... En como mínimo 2 países, en un momento similar del tiempo, los científicos llegaron a una conclusión, que es que había un riesgo posible, pequeñito, pero posible, y lo que se ha demostrado después es que el riesgo lo llegaron a clasificar entre un 1 y un 5%, que honestamente a mí me parece horroroso, 5 me parece bestial, que en el momento que detonaron arma de este tipo en la atmósfera, se llegó a creer que se podía llegar a incinerar la atmósfera. Esto es malo, porque incinerar es toda la atmósfera, con lo cual... imaginaos 2 equipos en 2 países diferentes que se están enfrentados en una guerra, llegan y dicen, oye, jefe, hemos detectado un 3%, un 4%, un 2%, o sea, superior a 1, inferior a 5%, de que cuando esto pase, como nunca se ha hecho antes, se incinera la atmósfera. Entonces se quema la atmósfera y desaparecemos, todos, se acaba. La única opción que hay desde una perspectiva matemática es acelerar y decir, si podéis pulsar mañana el botón, pulsadlo. Porque realmente, como no soy el único, yo sé que solo hay 2 opciones. Si esto es una opción y va a pasar, pasará igual, porque mi competidor, mi enemigo, lo va a hacer. Si no va a pasar, no pasará. Con lo cual, tengo la opción de que ellos hayan levantado la mano y digan, pues no lo pulso por si acaso, con lo cual yo gano. Lo cual es, o perdemos todos o gano yo. Bajo esta perspectiva tan dura, y igual hay alguien que está viendo esto y dice, pero qué horror, juegan con mi vida. De acuerdo, la IA, gracias a Dios, es algo enormemente balanceado hacia los usos positivos, pero creo que los negativos existen y por eso la Unión Europea está destinando 200.000 millones de euros en fomentar también desde Europa la creación de IAs. Estados Unidos es un tema principal, en China es un tema principal. No es casualidad, es porque los usos que se dará a la inteligencia artificial mañana no será solo ChatGPT. Estamos hablando de que nuestros hijos no conozcan algunas de las cosas que más nos preocupan a nivel de salud a los padres. Y el riesgo, seguro hay un 5%, un 4% de que salga mal. Bueno, pero si sale bien, saldrá muy bien. Y por eso crearon la cátedra, chicos. Era la idea para llevarlos para este lado, ¿no? Porque justamente se habla mucho del uso negativo de la IA, pero hay pocos lugares a los que uno puede acceder para aprender de realmente cómo se tiene que usar, porque hay desconocimiento. No es que, a mí me pasa que muchas veces uno utiliza la IA para todo, pero no lo hace desde un uso como que no es consciente de ese uso irresponsable. No es que, lo estoy haciendo y estoy suplantando a otra persona. Es como que uno por la curiosidad también empieza a utilizar, en este caso estamos hablando del ChatGPT, que es lo más básico por lo que ustedes me comentaban, pero como que uno empieza a utilizarlo por curiosidad y por querer conocer más. Pero es verdad que no somos conscientes muchas veces de esta responsabilidad o irresponsabilidad en el uso. ¿Cuáles son los puntos en los que la cátedra hace hincapié a la hora de hablar de responsabilidad? Más allá de esto que me contaban antes ustedes, ¿no? De que se utilice, que no se suplanta la identidad de otra persona, otra profesión. Digo, cuando ustedes se sientan y explican qué es el uso responsable. Sí, en realidad esto es como, hay una transposición del uso responsable de lo que sería la tecnología en general, de redes sociales, de exposición hacia el exterior y demás. Es decir, yo recuerdo que el otro día no sé quién hablaba, lo que comentaba, no, vamos a utilizar la IA para generar aquí, ver el sistema de evaluación de estos alumnos. Pues si tú le subes un listado de alumnos a la IA, estás exponiendo un montón de gente de datos en un sitio donde no tendrían que estar. Que alguno dice, qué locura. Bueno, pues como cuando hay gente que a sus hijos los pone en fotos y los pone en redes sociales y los etiqueta y nos... O sea, hay que tener un poco de uso responsable en el sentido muchas veces, ya no es ni siquiera es que sea delincuencia, sino es mucho más rebajado, pero es privacidad, es gestión de los datos, es tener cierto control de la información que se está gestionando ahí, porque cuando tú la pones en la IA para decir, voy a ver cómo era yo cuando tenía 15 años, pues claro, estás subiendo una imagen tuya o de tu familia o de... Entonces, esa información que uno pone en la IA hay que saber dónde tiene que ir a parar. Entonces, hay que saber usar responsablemente eso, como cuando estás en redes sociales, que es lo que te digo. O sea, si tú pones en redes sociales, pues hoy he comido esto, bueno, pues a lo mejor no pones nada, pero si pones a tus 3 hijos cuando los estoy bañando, o sea, hay cosas que uno tiene que gestionar. Entonces, el uso responsable muchas veces empieza por eso, no es porque vayas a atracar un banco o a suplantar a no sé quién, que también se llega, obviamente.
O generar una fake news de alguien con el que coge su cara diciendo un mensaje que es contrario a lo que él piensa. Bueno, pues también. Pero hay un uso responsable incluso más básico que es por ahí. Yo creo que es un poco como escalable todo, ¿no? Yo te he clonado la voz. Claro. Sí. Y tú me diste consentimiento. Sí. Tengo un audio tuyo que dice, te doy consentimiento para que me clones la voz, que justo llegó después de que te clona. El tema es, yo para poner un ejemplo de lo que dice Melchor, es perdonad, y yendo al ejemplo de la formación, es decir, el profe, maestro, docente. ¿Cuál es profesor? En un colegio, ¿cuál es la palabra correcta? ¿En un cole? Sí, docentes. Profe si es mayor, maestro si es más joven. ¿Ah, sí? Esto hay, vale, pero sí. ¿docentes son todos? Docentes son todos. Pues vamos. Hace no mucho hubo un evento donde varios docentes exponían los usos de la IA que daban en clase. Y yo me horrorizó el previo al que nosotros habíamos llevado, un caso con un colegio donde habíamos formado, aplicado temas de IA responsable y demás. El previo, y la sala está llena de docentes, llena, y nosotros, bueno, tú eres docente, o sea, eran docentes y yo, que era un poco el extranjero, el espía, la partida, porque yo no soy docente, pero soy padre de 3 niños que son sus clientes, sus alumnos. Y el docente anterior a la persona que estábamos esperando nosotros dijo, ¿yo sabéis para qué uso la IA? Yo le pongo 3-4 palabras de cada niño y me genera unos informes de final de trimestre brutal. Dice, Juan, pesado, no quiere seguir a clase porque no le da la gana, no sé qué, y puso un ejemplo como negativo. Y la IA me hace un texto que los padres lo leen y se quedan, wow, pero qué capacidad de atención. Y yo pensé, eres la definición de uso irresponsable de la IA por 14.000 motivos distintos y te aplauden. No había estudiado en la UAM No tenía nada que ver. Entonces, llega la siguiente en este caso, y dice, mira, yo os voy a contar cómo usamos la IA, cómo se usaba antes y cómo se usa ahora. Hemos integrado la IA en primaria, hablamos de niños pequeños, de 7, 8, 9 años, y decía, hemos quitado inteligencia artificial de la clase de informática y de tecnología, que existen, pero enseñamos otras cosas. La IA no es una tecnología, es una forma diferente de trabajar, y desde los 7 años la integramos en el proceso de aprendizaje y enseñamos IA en clase de lengua, de arte y de mates, y contó cómo lo hacían. Pero luego, porque al final decía, cuando este niño llegue a los 15 años, ya no entenderá nunca la IA que es una forma de hacer trampas. Es que le parecerá absurdo hacer trampas, la tendrá integrada en el proceso. Y entonces alguien preguntó, ¿y cómo? Yo tengo alumnos de 15 años, ¿eh? ¿Y cómo hago para que no hagan trampas? Como diciendo, te he pillado. En 7 años es fácil. Y dijo, pues muy fácil. Si yo hace 2 años o 3 mandaba a casa un trabajo que me redactaran una redacción sobre la historia de los reyes católicos, y eso, al final lo habrían hecho y yo como docente hubiera sabido que algunos hacían trampas porque lo hubieran copiado de Wikipedia, lo hubieran copiado de no sé qué, el Rincón del Vago, pero yo tengo esta herramienta mágica que me decía si era plagio o no y te he pillado y te suspendo. Si hoy les tuviera que pedir eso, usarían la IA, pero mi detector de plagios no funcionaría. Con lo cual, mi problema no es que hagan trampas, es que yo no les puedo pillar. Pues ahora, este año, decía el docente, lo que hacemos es otra cosa. Les mandamos a casa la tarea de, quiero que me hagáis una redacción de esto. Pero, no una redacción, de hecho. Quiero que uséis como mínimo 3 motores de inteligencia artificial distintos, Copilot, ChatGPT, Gemini, Claude, y que busquéis sesgos, que busquéis diferencias en la historia, con lo cual las comparáis, venís a clase y exponéis qué diferencias habéis, es decir, qué cosas no tienen claras versus qué ocurrió de verdad. Y me lo explicáis desde la perspectiva de sesgos, es decir, qué IA tenía razón y cuál se equivocaba y por qué. Entonces, el resultado, y ahí los otros docentes estaban, pues igual sí que es interesante, decía, el resultado es que tienen mucho más claro los de este año qué son lo que se piden los reyes católicos, lo que sea, porque han tenido que buscar la verdad. Y no le puedes preguntar a la IA, ¿estás segura de que no me estás mintiendo? Te dirá que no. Entonces, claro, te dirá que sí, que está segura. Entonces, la gente dijo, qué interesante. Dice, hace 3 años no aprendían. Lo que intentaban es que no se notara la trampa. Ahora, cuando les pido que expliquen qué esas cosas hay versus el fact-checking, lo que pasó de verdad, se hacen un trabajazo y lo disfrutan. Porque en el cole les mandan tarea de usar la IA. Entonces, la conclusión fue, si envías un trabajo a casa, la IA no es opcional. Debe ser obligatoria, porque si no, los más avispados tecnológicamente son los que te la van a colar. En el colegio depende, un rato con IA, un rato sin IA, el proceso, tal, pero en casa. Entonces, se puede usar la IA para aprender más. El problema es que
tenemos que cambiar la forma de lo que hacíamos. Y algunas universidades, pocas ya, pero hace un par de años eran la mayoría, y aquí es donde está Melchor luchando desde la UAM para cambiarlo, pero todavía hay muchas universidades que prohíben usar la IA. Y es un problema, porque la usarán igual. Claro. Y no lo vas a saber. Yo, de hecho, que me dedico a la formación de docentes, tengo un familiar joven que me dice eso. Dice, pero no les enseñéis estas cosas a los profes, porque lo vamos a usar y lo que no queremos es, como decía Pau, que se detecte ese uso. Pero es que esta evolución en el uso yo que tengo más años que tú, entonces yo daba clases de mates, entonces me decían, no pueden usar la calculadora. Hoy en día no se le ocurre a nadie de pensar. Decían, no, los logaritmos se hacen con tablas, se calculan aquí y allá. Yo decía, pero vamos a ver, si tú cuando haces la declaración de la renta, usa la calculadora. Si tú cuando haces la selectividad, usa la calculadora. No solo es que la usan, es que en mi clase de matemáticas se aprendía a usar la calculadora para tratar menos y no equivocarse. Porque en los momentos importantes de tu vida, usarás la calculadora. Es verdad que si estás en una cena con amigos, no sacas la calculadora, o a lo mejor sí, pero no se suele sacar. Pero cuando tienes que hacer la declaración de la renta, cuando tienes que hacer un proyecto tal, vaya que sí la sacas. Entonces, mejor que sepas usarlo. Ahora ya está integradísima. Recuerdo un proceso parecido que era con la Wikipedia. Cuando empezó con Wikipedia, los coles no querían usar Wikipedia, estaba prohibido, te lo ponía. Y ahora dicen, no uséis la IA, usar la Wikipedia. Es decir, al final la tecnología hay que integrarla, usarla responsablemente y usarla para aprender, que es lo que estaba planteando el Pau. Es decir, si tú solo la usas para hacer trampa, pues no gana nada. Pero si ellos la usan positivamente, oye, compárame varias tecnologías, dime cuál te pone hombres o más mujeres, o cuál te pone este sesgo, o cuál te pone el otro, entienden que esa es la herramienta y la usan. Y entonces tienen que aprender, no hay otra. Esa es la idea del uso responsable. ¿Tú eras profe de mates? Cuando dices lo de entre matemático y filósofo, yo soy profe, yo soy matemático y doctor en filosofía. Yo estoy en esa línea, estoy encantado. ¿Y te ha gustado o no lo de Oppenheimer? Ahí has dicho, claro. mira al chaval. Ahí. Me apruebas. Yo lo que no te quiero es comer el discurso, pero efectivamente a mí yo digo... No quieres corregirme. Esto es a ti, 4%, no 5. Bien. Por eso te alegraste que el Papa es matemático. Ahí es que no entendía. Lo he celebrado. Y celebro que el Papa es matemático. Y yo pensé... Es una celebración. No lo sabía. No, claro. Dije, pues feliz que lo celebre, pero por ahí. Yo siempre digo que cuando dicen las matemáticas tienen futuro, mira, pues llegar a ser papa tranquilamente. Claro, tienen salidas de las buenas, además. Y Melchor, ¿qué otros retos enfrenta hoy en día la educación superior en esto de adaptarse a los cambios de la tecnología tan acelerados? Al final esto yo sí que se salta un poco de la IA, pero yo creo que el referente es los profes que tienen ganas de hacer cosas, que es lo que en el fondo tienes que hacer. Es decir, ellos tienen su llamita de vocación docente y tú tienes que avivársela. El profe que es bueno en innovación, el profe que pues, le gusta, igual usa la IA, que si le dice vamos a utilizar videojuegos, va a usar videojuegos. Es decir, ¿cuáles son los retos? Lograr que los profes integren estas cosas en sus discursos, no de manera obsesiva, sino con su trozo. Entonces, siempre te dicen, no, los más jóvenes utilizarán la tecnología. No, los profes que son buenos la usan independientemente de la edad. Pero es que usan la tecnología. Yo contabas antes, yo soy tema de videojuegos. Pues es que los profes que son innovadores usan los videojuegos sin importar la edad y lo integran como un medio de aprendizaje bueno. Entonces, ¿dónde está el reto? El reto es el de toda la vida de la educación. El lograr que esa llama que tienen los profes de inquietud se les avive y quieran ser docentes, que, bueno, pues cercanos, efectivos, bueno, todas estas cosas. Y la IA es un caso más de esto. Es decir, de repente aparece una herramienta nueva que el que no quiere mover su silla dice, no, esto no, porque copian, porque plagian, porque se hacen vago. Bueno, pues se habría opuesto a cualquier cosa que hubiese salido. O sea, yo creo que eso es un poco transversal. Uy, ¿estamos a miércoles? Sí. El lunes, o sea, antes de ayer, esto lo tengo muy presente, me fui a Mallorca a conocer a un alumno, un programa nuestro de formación de IA, que nos había enviado un email porque tenía un problema con la plataforma y demás, y vimos que al final era un tema de interpretación de un icono, algo, y yo le respondí, justo me lo mandó a mí el correo, le respondí yo y me dijo, bueno, gracias, aprovecho para decirte que me está gustando mucho y tal, y qué vergüenza puso, estoy avergonzado de la interpretación del icono, dije, nos paramos, dice, la única excusa que tengo es la edad del alumno. Y había un número entre paréntesis, y dije, no puede ser. Y sí puede ser. Tiene 91 años. Entonces, a los 91, pensó que es buena idea el señor Ramón de parar 3 meses su vida para aprender IA, porque nunca sabes lo que te va a traer el futuro, hay que estar preparado. Entonces, yo tuve que irlo a conocer y lo fui, estuvimos compartiendo un día entero, brutal, y yo le pregunté, ¿cuál es la mejor edad para aprender IA? Y me dijo, hoy, esto no. Dije, mi madre me ha dicho que ya estoy mayor para estas cosas.
¿cuántos años tiene tu madre? Dice, 72. Dices, una chavala. O sea, al final, a veces cuando hablamos de edad, y él después entró en profundidad en su respuesta, y ahí ya me quedé, él sentó cátedra otra vez, pero dijo, es que el límite de la edad en la educación es la capacidad de curiosidad que tenemos cada uno. Dice, la curiosidad se acaba, no nos va a entrar más educación, más formación, más conceptos nuevos en nuestro cerebro. La curiosidad es buena y el señor está haciendo todos los ejercicios, que es un fenómeno en la comunidad. Es como cuando haces una carrera y te toca ese señor de 60 años que ha cogido una prejubilación del banco y quiere aprender cosas y es la estrella de la clase. A mí me pasó, porque claro, es el que más sabe y todos con él. Pero claro, 91. Entonces en la comunidad cuelga algo y todos van a su círculo, que es el grupito. ¡Ramón, brutal! Pues claro, está programando un juego para adivinar capitales. ¿Y por qué lo hace? Dice, pues porque cuando pasamos horas solos en casa, pues para entretenernos, y da igual, pues yo he sacado un 92 en su juego. Y después genera una imagen, genera un aviador con el primer avión de hacía. O sea, al final, da igual que lo usemos para el trabajo, para los estudios, para tal, pero la IA cambia cosas. Y al final, que lo diga yo, que nací entre el naranjito de las Olimpiadas, o sea... joven, ¿eh? Mira, al final, si te lo dice alguien que nació antes de la Segunda Guerra Mundial y dice, después de vivir eso, la llegada del ordenador portátil, la llegada de Internet, la llegada de la telefonía móvil, la llegada de... Ojo, hay que formarnos en IA hoy, porque tal... Pues te lo crees más. Y creo que esto, cuando un maestro, un profe dice, es que no, pues ojo, pues sí, porque los niños van a trabajar en ese contexto. Sobre todo porque con los profes siempre digo lo mismo, es decir, tú no puedes decir no voy a enseñar estas cosas porque son malas. Al revés, el único sitio donde pueden aprender esas cosas con un cierto control, vigilancia y seguridad es el centro escolar. Es decir, porque a veces en las casas los padres no saben usarla y no tiene sentido que le dejen al crío un móvil, se ponga a hacer cosas con IA y los padres le dejan ahí como quien le está poniendo no sé qué. Señor Ramón. ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¿Con la camiseta del equipo tuyo? Sí, con la camiseta del equipo de Europa que patrocinamos. Ahí Está el señor Ramón. ¡Qué crack, el señor Ramón! Crack absoluto. Y claro, hablaba en las siguientes décadas. Perdón, te estaba escuchando. No. Pero... Está bien el señor Ramón. Ahí. Y sé que hablar del equipo de Europa también. Aprovechamos para anunciar que el equipo de Europa femenino... El Europa femenino ha subido a Primera División Federación. ¡Ole! O sea, ojo, ¿eh? No, ¿es mérito de la IA? No. Es mérito de Nani y Lu, que son las entrenadoras y que han hecho una temporada brutal. Pero, oye, pues tenían IA. Pues iba. Y Ramón dijimos, se pone la camiseta. Pues también vale. No, creo que la usará más me dijo, la usaré para dormir. Pero bueno. Chicos, ¿qué le dirían a un profesional que quiere empezar a utilizar o hacer uso responsable de la IA, pero no sabe por dónde empezar? Ahí sí que me llevo el terreno al terreno obvio y al nuestro. Es decir, la cátedra nace con esa vocación. Es decir, vamos a facilitar formaciones, además en distintos formatos. Es decir, hemos promovido cursos cortitos donde puede estar cualquiera desde cero. Hay cursos más avanzados, como contaba Pau. Incluso estamos planificando lanzar un máster donde se puede hacer en conjunto una cosa. Es decir, lo que hay que hacer es enterarse de cómo funcionan las cosas. ¿Cómo? Pues de la manera que tú quieres. Si tú eres autónomo y eres capaz de aprender solo, fenomenal. Y si no, pues búscate una ayuda de este estilo, porque es que hay cantidad de formatos para formarse. Yo tengo hijos también, y la pequeña me dice que se forma ya. O sea, yo la he visto formarse en matemáticas con la IA, es decir, le va preguntando, ¿y cómo se llega a esto? ¿Y cómo se hace después? Y dímelo, pero si no sé qué, y explícame este paso. Es decir, ¿cómo se forman unos? Pues hay gente que se autoforma y con eso está bien y es fantástico. Y si no, búscate ayuda con alguien. Pero obviamente la puerta es formarse, por lo que contábamos. Porque cuando uno tiene que formarse, si encuentra un entorno seguro donde formarse, es decir, que no vas a aprender barbaridades, pues es la mejor manera de hacerlo. Y nunca intentar evitar formarse en cosas que son clandestinas, que es lo que contaba antes. Es decir, algunos te dicen, ¿cómo nos vamos a formar en eso si la gente puede aprender a plagiar? No sé. Pues por eso hay que formarse para que aprendan a no hacerlo plagiando, sino que lo aprendan de manera responsable. Bueno, la clave, yo me lo llevo, vengo de una facultad de formación, pues la clave suele ser formarse, obviamente, claro. Vinimos por el secreto que ya no es secreto, lo del máster oficial. Entra en la categoría de cosas que no queremos contar en un podcast. Vale, brindamos con vosotros. Insisto en que lo veáis. Este es el director de nuestra cátedra, el profesor Melchor Gómez. Brindas por el secreto que no es secreto. Por la novedad. Por los secretos son secretos. Queremos hacer ese máster oficial queremos universitario.
No puedo añadir nada más. De hecho, me he bloqueado, se me ha gripado el cerebro en el momento que dices, por ejemplo, haremos esto. Se desvela nada. Pero me gusta. Es el lugar de contar estas cosas. Sí. Bueno. Sí. Es una de mis... cuando en las entrevistas te dicen, ¿cuál es usted su defecto? Pues que a veces me lanzo y desvelo cosas que no debería desvelar. Pero esto es como... ¿Cuál es tu mayor defecto? Que soy demasiado Está sincero. feminista. O sea, vamos a ver. Es como cuando yo le digo a mi suegra, voy a querellarme contra mi suegra. ¿Por qué? Por ser demasiado perfecta. Pero es mentira. No es... O sea... voy a ceder la palabra a la directora de este podcast, a ver si sabes sacarme de aquí. Bueno, vamos a salir un poco de ahí. ¿Qué papel juega el liderazgo en el desarrollo ético de la IA? Bueno, aquí tenemos un líder aquí Chan. desde el punto de vista Pau, tú me social. pediste que te saques de esta, También ahora... tiene una peor, no sé si preferiría. ¿Quieres volver al tema anterior? Yo soy la demostración de que la universidad pública funciona porque me expulsaron del primer año de carrera de una universidad pública y lo digo en serio, que demostrar que funciona porque era muy mal estudiante. Después descubrí que en esa época, hace 20 años, no se hablaba de TDAH y de las dificultades que tenemos para estudiar, pero en mi defensa diré que soy la demostración. Entonces, cuando hablamos de liderazgo y ética, precisamente son dos temas donde se necesita, por concepto, una base académica. Esto lo he hecho yo y te has devuelto. Me lo están diciendo desde aquel lado para allá. Pues, un poco más. No, al revés. ¿Ves? ¿Ya? Es mío, es el mío. Muy bien. Cuando hablamos decía que se necesita una base, por definición, académica. Es decir, y yo soy el primero que defiende que para determinadas cosas precisamente va bien el tener una visión externa de alguien que no se ha formado. Es decir, por ejemplo, hay el debate de si la carrera de publicidad es buena o no. Un abrazo a los compañeros que hacen carrera. Pero hay gente que dice, los mejores publicistas no se han formado nunca porque... Y hay que mezclar los que sí saben método de los que nunca han pisado una universidad. Vale. Cuando hablamos de liderazgo y ética, esto no ocurre. Es decir, para entender bien, digamos, la relevancia que tendrá la inteligencia artificial a nivel social, político, económico... necesitamos a personas, a humanos, que entiendan de verdad qué significa cosas que hoy damos por sentado, los principios éticos, los principios democráticos. Esto ha estado latente durante muchas décadas y solo hemos revisitado estos conceptos cuando ha habido un inicio de una guerra, cuando se recuerdan. Pero en general no. La IA nos va a obligar, para bien y para mal, a tenerlos muy presentes. Estamos a las puertas es decir, el siguiente gran paso de la inteligencia artificial es que lleguemos a un punto que se denomina la singularidad. Me falta un PowerPoint aquí, pero lo haré con las manos. La singularidad es este cruce de líneas aquí, ¿vale? Esto es la progresión, es una línea recta, la progresión de la inteligencia humana, y esto es la IA, que es exponencial. Cuando se cruzan, aquí ¿me puedes señalar el puntito? El punto singular. El punto singular. Esto es la singularidad. La singularidad es cuando la IA pasa a ser más lista que nosotros. Es decir, para uno es más fácil, pues cuando ya tienes ahí, cuando eres doctor en algo, pues será más difícil. Pero, o sea, tú estás más arriba, pero al final estás en un punto a la recta. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener que ser líderes, los humanos, vamos a tener que liderar con unas cosas, unas máquinas, que son más inteligentes. ¿Y qué es la inteligencia? Y esto aquí mi colega filósofo lo va a responder mejor, pero lo que será un hecho no opinable, es decir, un hecho fehaciente, es que la máquina podrá hacer la mayoría de cosas mejor que nosotros. Igual que ya existe la singularidad en algunos campos. Hace más de 35 años que no ha nacido ningún humano, ni nacerá nunca más en la historia de la humanidad ningún humano que pueda ganar a la máquina jugando al ajedrez. Porque desde la primera vez que la mejor máquina ha ganado al mejor humano, hasta hoy el humano ha mejorado un 1% y la máquina ha mejorado un 500.000%, con lo cual, seguro que... Entonces, bueno, no pasa nada, la gente sigue jugando al ajedrez, aunque sepan que la máquina es mejor. Pero ¿qué pasa cuando no hablamos de ajedrez? ¿Qué pasa cuando hablamos de redactar un contrato y de ser abogado y de defenderte en un juicio y de juzgarte el juez? O de redactar una ley, o de presidir un país, o de dar clase en una facultad, o dirigir una startup. Vamos a convivir con eso. De hecho, estamos invirtiendo todos, porque la Unión Europea es dinero público,
en que esto ocurra. Entonces, cuando hablamos de liderazgo ético, es que está a punto de entrar en una relevancia brutal. Yo hago una broma que no te va a gustar, Melchor, no sé, igual tú me acompañas en que te guste. Digo que hay carreras que me vas a matar. Que hay carreras que sí, que están muy bien si tu vocación es ser profe de universidad, pero que al final es como estudiar latino. Es que, ¿sabes? ¡Socorro! No, mi punto... Yo no te puedo salvar más, Pau. No, ya usé la carta. Pero un ejemplo es que durante mucho tiempo, cuando alguien estudiaba, pues, en fin, psicología es fácil porque tiene mucha salida. Sociología, ahí depende la época y tal. Pues bien, hoy estamos a las puertas de que un sociólogo que se ha formado en IA cobre más que un programador de R o que al final... porque van a poder elegir dónde trabajan. Porque lo que necesitan las empresas son humanos que entiendan al humano y que entiendan a la máquina, y es más fácil aprender IA que sacarse una carrera de sociología. Entonces, donde voy es que a esas carreras, filosofía, latín sigo pensando lo que pensaba, pero filosofía, sociología y demás, van a coger una relevancia brutal que de repente estarán todos trabajando para empresas tecnológicas de primer nivel, y es que es normal, porque es el próximo gran reto que tenemos. ¿Y estamos educando lo suficientemente rápido para los cambios que vienen? No sé si la rapidez es la palabra, pero hay una cosa que yo cuando me preguntan esto de la rapidez siempre les pongo, me gusta poner una foto en mi imagen. Bueno, cuando iba a ver al pueblo donde vivía mi padre, tengo una foto de un señor con un burrito y tiene 2 cántaros, uno a cada lado, con el agua. Entonces me decían, es que allí no había agua corriente. Entonces decían, bueno, hay gente que no quiere hacer el cambio, pero si de repente te ponen tuberías, que es lo que está pasando, es decir, tú puedes decir, no, es que el burrito, el señor, se va a quedar sin trabajo, lo ético sería que mantenerse. Al final es mucho más cómodo darle al grifo y que salga el agua. Entonces hay ciertos cambios que son rápidos, que todo el mundo quiere, y lo que hay que hacer es encauzarlo de manera positiva, y a veces parece que hay una parte que no es ética, que es decir, voy a dejar sin trabajo al aguador, que repartía el agua por las casas, pero voy a generar otra serie de cosas porque son beneficios para la comunidad. Entonces, ¿hay lo suficientemente rápido? Pues no lo sé, pero ese es el camino. Entonces hay que intentar acelerarlo, como decía Pau, de la manera más rápida para que la gente llegue lo más junta posible o a la vez posible, para no generar brechas más grandes. Pero esto es como el agua, la distribución del agua. Es decir, cuando viene, todo el mundo lo quiere. ¿Por qué? Pues porque es lo cómodo, es lo rápido, te llega a la puerta de casa y no tienes que andar tal. Que tiene unos costes para una serie de carreras que desaparecerán, el señor del aguador, del burrito, de gente que no tendrá trabajo, de verdad, pero generarán otras cosas nuevas y sobre todo va a generar beneficios así de una manera común. Otra cosa es que si no lo haces éticamente, genere mucho beneficio para uno y poco para otro. Pero lo que no vas a seguir es repartiendo el agua con cántaros. Tendrás que adaptarte a la nueva situación. Hay un ejemplo que sería el mismo, pero un poco más de hoy, pero que me ha encantado. No sabía que aguador era una profesión, pero que es el de la conducción profesional. Es decir, en España concretamente hay más o menos, si digo la cifra de memoria, 570.000 conductores profesionales, donde la gran mayoría son camioneros. Es decir, tú preguntas a la gente, 500.000 y 70.000. Dice, ¿500.000 taxistas? No, son 500.000. Hay muchísimos camioneros y conductor profesional de vehículo grande, no transporte pasajeros, y autobuses y autocares no sé dónde estaría, en qué categoría, pero bueno, 570.000. Esto en un país de un poco menos de 50 millones de habitantes, donde no todos trabajan. Ahí está mi madre, que ya no trabaja, y está mi hijo, que tampoco. Si miramos la población activa, es poco menos de un 3% de la población que trabaja. 3% de los empleos. La pregunta que en algún momento nos deberemos hacer, porque en ningún momento de la historia que hayamos vivido, ninguna de las personas que hoy estamos vivos, es decir, la última vez que hubo algo parecido es una revolución industrial que no habíamos nacido nosotros, y que no dejaron votar a la gente porque no estaba tan desarrollado el concepto de democracia y votación de cosas relativamente, digamos, que no sea cada muchos años. Pero seguramente nos tocará votarlo en algún momento, un dilema ético, que es, ¿quieres que prohibamos la conducción manual? Es decir, ¿quieres que se prohíba? Esto implica que nuestros coches ya no valen nada, los venderemos a otro país que no lo haya aplicado todavía y seguramente baratos. Que te tengas que comprar un coche nuevo. Y que de la noche al día mandemos al paro al 3% de la población de España, que el paro suba en 3% en un fin de semana. Obviamente, visto así, la gente diría, quiero pensar que diría que no, porque además España
espacio como Europa es proteccionista, pero depende. Porque el día que esto llegue, vendrá con un informe al lado que será qué pasa en los países o estados, por ejemplo, un estado de Estados Unidos, que se ha prohibido la conducción manual. Y el resultado es que sube el paro en un 3%, en un 2%, en un 4%, pero el resultado es que desaparecen las muertes de carretera. Es decir, pues la piel de gallina, Mira. Claro, Es verdad. Es que depende cómo lo mires. terrible. Es decir, nos están pidiendo, ¿quieres que desaparezcan las muertes en carretera en más de un 99, si queréis, 9%? Y los accidentes graves con secuelas permanentes, columna vertebral, silla de ruedas y demás. ¿Quieres que desaparezcan? El precio a pagar es 3% más de paro. Ahí está claro. Los que no trabajamos en eso y no tenemos un hermano, un tío, un cuñado que trabaje en eso, pues, y además, y más los que somos padres, pues diremos, oye, lo siento por ese 3%. Pum. Obviamente el 3% y sus familias directas dirán, no lo sé. Y solemos pensar que votarán que no. Entonces es unos contra otros. Pero el concepto del greater good, el bien común, realmente es que no hay un enfrentamiento. Tengo un familiar de segundo grado, de comida de Navidad. Lo veo y me gustaría verlo más, pero lo vemos ahí en eventos familiares. Que es, que lleva un camión y él dijo, yo votaría que sí. Decía, tío, tengo 2 niños pequeños, ya buscaré otra cosa. Pero es que da igual, ¿sabes? Entonces, este dilema lo tendremos nuestra generación. O sea, estamos a, diría, una década de que haya estados que lo regulen y estamos a mucho menos de 10 años, a 3, 4, 5 años, de que un consumidor pueda comprar un vehículo sin volante. Con lo cual, esto va a ocurrir. No se trata de si ocurrirá o no, sino de cuándo, pero que ya habrá coches sin volante, vamos, lo veremos todos. El siguiente paso es un estado, una ciudad, que se atreva a decir, pues aquí no entran coches con volante. Y automáticamente pasa un año y alguien publica un informe. Oye, ¿cuántos accidentes mortales ha habido graves? 0. ¿Cuántos hubo el año pasado? 92. Uy. Entonces esto se publica, pasa al Estado, pasa al país y llega a la Unión Europea. Entonces, claro, va a pasar que hay algunas profesiones, muy pocas, que la IA las va a hacer mejor. Perdón, la IA hará mejor a todas las profesiones, todas nuestras, todos. Pero habrá algunas donde sea mejor para toda la sociedad que desaparezcan. Y esto es muy fuerte decirlo, porque precisamente un conductor profesional, por definición, tiene muchas menos posibilidades de cometer un error que un conductor amateur como somos nosotros, que no es nuestra profesión. Pero a pesar de eso, quien hace más kilómetros, evidentemente, con lo cual, al final, están involucrados en la decisión. Donde quiero llegar es que habrá debates éticos, filosóficos y económicos gigantes, pero que los vamos a vivir y que pasarán dentro de muy poco. O sea, hoy un coche autónomo ya es más seguro que un coche manual, porque al final estás siempre mirando, no se distrae, y en lugar de solo mirar aquí, también mira para el lado, mira para atrás. Y si te está a punto de venir un coche por al lado que te va a chocar, el coche se va a acelerar y se moverá a 4 metros para no chocar. Con lo cual, es que no es mucho mejor. Si tú y yo estamos en un coche y tú estás mirando siempre para el lado y de repente dices, joder, que viene un coche, voy a acelerar. Lo verás. Pero si yo estoy mirando recto, no. Pues es que un coche autónomo no deja de ser esto. Es como 8 colegas en un coche, cada uno mirando por un lado. Y ya está. Y todos con un volante. Entonces, vamos a vivir debates no agradables, donde el mayor exponente es este, pero habrá otros. Y hablamos de que, bueno, ¿qué harán esas personas? ¿Que cobrarán un subsidio? ¿Tendrán formación gratuita para tal? Mi opinión, y es una opinión personal, es que en el momento en que un país decide que hay un 3% de la sociedad que se queda sin trabajo, deberían asumir el dolo, es decir, el pagar un sueldo, es decir, el tener un subsidio, ya no un sueldo, en el sentido de que, oye, te pago porque al final soy yo quien no te permite trabajar, pero esto es una opinión y habrá gente con otras. Aquí se ve la diferencia de edad, ¿eh? Eso no es que no en esa magnitud, pero en España se vivió con la reconversión industrial, cuando de repente se decía que ciertas industrias ya no tenían sentido, extraer carbón, hacer ciertas cosas, y la sociedad decidió que aquello se quitaba y esas personas se quedaban sin trabajo. Entonces, bueno, no es una reconversión industrial, pero puede serlo, puede estar cerca de ser algo similar. De hecho, yo el otro día estaba en un evento de estos bueno, como yo estoy siempre con el tema de los móviles y videojuegos, donde la gente lo que utilizaba para hablar eran los traductores automáticos estos de los móviles, no voy a decir la marca, pero estaban ahí, ¿no? Entonces decían, yo hablo en este idioma y tú me estás escuchando en el otro, y era así. Y cuando acabó me dijo una chica de mi universidad, me decía, yo estudio traducción en la autónoma.
pues, ¿qué futuro crees que tenemos los traductores? Digo, has estado aquí. No digo que vaya a desaparecer 100%, pero en un altísimo porcentaje. Siempre animando a... No, pero en otro contexto podría haber mentido. Digo, pero si has estado tú delante de mí viendo lo que hace la IA con la traducción en directo y automática de las cosas. Digo, que me llame. Alguien tendrá que entrenar estas IAs, por favor. Claro, pues salvando el que entrena, los demás van a tener que hacer... No abandones, por favor. Bueno, si quieren animarse... Ustedes le van a enseñar cómo... Yo cuando empezaba a estudiar matemáticas, hay gente que dice las matemáticas no sirven para nada. Para ser papa, sí, pero ¿para qué sirven las matemáticas? Es un invento humano, me decían. Y yo tenía un profesor que era muy gracioso que decía, esto es como si enseñas a cazar leones en una isla donde no hay leones. ¿Para qué sirve? Para enseñar a otros a cazar leones, aunque no haya leones. Latín. Sí. Bueno, es el latín, efectivamente. Pero vamos, quiero decir que hay profesiones, como dice, bueno, cuando nos preguntaste al principio qué es el uso ético, yo creo que Pau ha tirado aquí yo creo que la manzana, ¿no? Es decir, esto es lo que vamos a tener que discutir sobre el uso ético. Eso es. Qué fuerte todo lo que se viene. Y quiero hacer mérito a nuestra cátedra. Para que me cuenten un poco también qué iniciativas tienen previstas en los próximos meses con la cátedra. Se ríe. Pero digo que no lo cuentes todo, a menos deja algo para no romper esto. Arranca tú si quieres. Bueno. Hemos hecho, así recientemente hemos hecho cosas del estilo de la IA con los jóvenes, es decir, en la universidad se ha propuesto que todo el mundo tenga una especie como de barniz en el uso de la IA, con cursos que los que pueden hacer de manera gratuita. Hemos hecho formaciones así de ese estilo básicas, lo que os comentaba. Desde el punto de vista científico-académico de las investigaciones, vamos a generar el primer monográfico exclusivamente dedicado al uso ético de la IA, que bueno, estas cosas académico-científicas son lentas, es decir, se ha aprobado esta semana, lo cual quiere decir que es para el 26, que bueno, aunque uno dice, el 26, bueno, pues a la vuelta de la esquina, académicamente eso es rápido, habrá guías del buen uso, habrá sesiones, pues el otro día decimos el tema de, se ha hecho una universidad, entre varias universidades, el tema de las 100 ideas buenas del uso de la IA en educación, donde los chicos mandan un vídeo de 1 minuto diciendo una idea buena y luego, gracias a la cátedra, los 100 mejores de esas ideas buenas tendrán acceso a unas becas para unos estudios especializados con Founders y Microsoft. Es decir, se están haciendo muchas cosas para promover desde distintos campos el aprendizaje, como decíamos antes, acompañado y seguro del uso el uso ético de la IA. Es decir, al final aprender se puede aprender en muchos sitios, pero hay entornos más seguros y menos seguros. Bueno, lo que intentamos hacer es generar un contexto seguro para aprender esas cosas. Y buscar un momento... yo creo que los próximos meses intentaremos generar iniciativas o ejemplos o proyectos que busquen un momento que es difícil de explicar, pero que cuando lo ves, yo lo vi contigo en una videollamada, que es ese momento eureka no positivo. ¿Cómo sería un momento eureka? Estamos muertos, amigos. O sea, ¿cuál sería una eureka, pero el otro extremo? O sea... Ponle nombre, pero vamos, ya, no... Pero sería palabras feas, ¿eh? O sea, sí. Momento de... Trágame, en inglés sería el fuck my life. No sé cómo traducirlo, pero sería... déjalo ahí. Mejor no lo traducimos. Vale. Entonces, yo lo vi contigo porque estábamos probando en una videollamada que hicimos de probar los últimos modelos de IA que habían salido y demás, y habían introducido, me acuerdo que era el concepto del deep research, de esta investigación profunda. Y al final nosotros llevamos tiempo usando la IA desde la cátedra. Y claro, en un lado está la parte académica, científica. Tú eres el mayor exponente, Melchor, pues escribes papers científicos, revistas de prestigio, lo publican. En el otro lado está, pues lo que aportamos es la parte tecnológica, de procesos, de startup, bien. Y compartí esto y a mí me flipa lo que puedo hacer, pero es cierto que nunca lo había probado en un contexto científico académico. Y Melchor, me acuerdo, aprendí esa palabra ese día, me dijo... Pídele que escriba un paper, no sé qué, a ver qué tan buena es la investigación. Porque siempre, hasta ahora, ChatGPT no te ayuda a hacer buenos. Vale. Y lo pedí y dijo, pídele que lo haga en formato APA7. Que descubrí que era como un tema de documental, de formato. De referencias. De referencias documentales, algo así. Ni idea de lo que era APA7. Pues es APA, la 7ª versión, lo aprendí ese día. Pero yo no lo sabía y la IA dijo, vale. Y se puso a pensar la IA, que técnicamente no es pensar, pero te dice, estoy pensando. La diferencia entre un pensamiento profundo, un deep research y una IA normal es que la IA normal empieza a responder, te empieza a escupir respuestas de memoria sin pensar. El deep research hace lo que haría un humano, es buscar información, contrastar, otra vez buscar.
le pedimos solo referencias científicas de otros papers. Al cabo de 15 minutos, enseñando otras cosas, digo, mira, ya está. Y ahí vi la mirada, el FML en inglés, ese momento de eureka malo de Melchor al decir, espera. Tira para arriba. Y yo, bueno, es un ejemplo, da igual, no, pero espera. Y me acuerdo que lo mirabas y era como, ¿cómo era? Metodología, proceso, Sí. no sé qué, Estado del validación, arte, claro, sí. estado del arte, Datos, tal, y al final conclusiones. discusión, 1, 2, 3, conclusión, 4, claro. discusión. Tal. Y lo viste, y no se puede decir la frase que dijiste, que no hay ninguna palabra mala, pero dijiste, ¿cómo fue? Qué bien que en 10 años me jubilo, algo así, diciendo, esto se va a comer lo siguiente. Y obviamente lo dijiste en broma, pero este momento que cualquier persona de cualquier profesión, de cualquier edad, Cholaya compite mucho más contra el chaval de 18 que contra quien tiene 30 años de experiencia en lo que sea, pero muchísimo más. Pero da igual. Todos tendremos un momento eureka malo. Hay que buscar el nombre de la cátedra. FML. No, es Fuck My Life, es mi nivel. Al principio vosotros le ponéis un nombre científico, pero en latín. En cualquier caso, esto nos va a ocurrir a todos. Y es bueno que ocurra de forma controlada y en un proceso formativo, un proceso pues, de formación, porque es importante que lo vivamos. ¿Y por qué? Porque lo peligroso es no vivirlo. Esa lona que pusimos de Madrid ponía formarse ni es gratis, no hacerlo es caro. Y es esto, es muy caro no querer verlo, porque esto va a pasar y lo peligroso es no conocerlo. Un ejemplo, para meterme en un último jardín, quizás el más profundo, pero creo que también es trabajo de la cátedra el hablar de cosas como estas, el sistema de puntos de progresión del empleo público español. Y me salgo un momento de la universidad y me voy, por ejemplo, a otros campos. Si yo soy juez o fiscal en una plaza interina y quiero obtener puntos para conseguir una plaza fija, que hay la vía de las oposiciones, después hay otras vías si ya tengo la plaza de forma temporal, ganar puntos y que me piden, publica papers, publica libros, y va un poco a la palabra, tanto al peso, 3 libros, 4 libros, pero pasa una revisión. Un ChatGPT no pasa la revisión. Un Deep Research sí la pasa. Es la diferencia. Con lo cual, hoy en España, en todo el mundo, pero me lo llevo a nuestro caso, tenemos un sistema de obtención de puntos para conseguir plazas fijas, que hay pocas cosas más sagradas, más importantes que esto, que es quién tiene una plaza de juez. Que, usando una herramienta que cuesta 20 euros al mes, podemos llegar sin méritos, cuando es precisamente un sistema creado para medir méritos. Entonces, va por detrás el cambiar esto. Y da igual que haya una cátedra, una universidad pública, empresas tecnológicas muy grandes que griten, esto ya es el presente. El tiempo que pase entre que esto existe y hoy es presente, se puede hacer, y se corrija un sistema, todo lo que ha pasado en medio técnicamente es injusto para el que ha hecho esos méritos y ha perdido contra alguien que ha usado la tecnología. Y esto los tecnólogos pedimos que se cambie. Somos los primeros interesados que se regule, porque si no, el mal uso de la herramienta es el que acaba predominando. Entonces, por simplificar o por cerrar, el mayor peligro en la era de la IA es no querer ver, es muy caro no conocerlo, porque si lo conociera todo el mundo, mañana se haría una propuesta no de ley o un decreto ley o directamente una que reescribiera por completo el sistema de méritos y huyera de algo que una IA puede hacer en nombre de un humano en una noche 1000 veces. Porque, entonces, bueno, hoy todavía estamos en ese periodo y por eso lo cuento, porque todavía hoy una persona puede conseguir puntos para algo tan importante sin hacer méritos. Hace 2 meses no existía, porque la IA no lo permitía, hoy lo permite. Se corregirá, mi apuesta es que en 2 años. De todos modos, te compro la idea y como somos codirectores de la cátedra me la llevo a mi terreno y la voy a decir que es mía. Lo del sistema de medir méritos, esa es el gran melón de la educación. Porque ocurre lo mismo que con los jueces, que alguno dirá, bueno, pero es menos importante. Es igual de importante. Mientras los profes sigan midiendo los méritos, traducción, mientras los profes evalúen igual que evalúan ahora, va a haber gente que va a utilizar la IA en educación. Pues, hazme un trabajo sobre los reyes católicos. Y lo entregan. Y muchos profes siguen negando la existencia de la IA y no la quieren en clase. Entonces, la medición de esos méritos va a ser injusta mientras los docentes no aprendan a medir los méritos con la IA. Y eso se traduce en o cambias la educación, o cambias la evaluación, o si no,
tu sistema de méritos es absolutamente injusto, arbitrario y desigual para todos. Me gusta parafrasear. Tengo un amigo que dice, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Pues con la IA está claro. Si evalúas sin tener en cuenta la IA, estás perdido porque vas a ser súper injusto. Entonces me gusta la idea esa de cambiamos la manera de medir méritos, por supuesto, con los jueces y demás, pero en la formación igual. Cambiamos la manera de medir méritos porque estamos midiendo cosas que hace unos años te podían ser orientativos de lo que una persona sabía, había interiorizado, había aprendido, pero hoy en día lo único que haces es ver que una persona te genera 50 trabajos en 2 días, súper largos, bien hechos, bien escritos, de calidad, pero que no ha hecho él ni tiene ningún conocimiento sobre lo que está diciendo. Entonces, bueno, te compro la idea de lo de medir méritos. Eso está... Totalmente con el ejemplo que vos decías, Pau, antes de este profesor que decía, bueno, de los Reyes Católicos, hagan un contraste, y después puede estar el otro profesor que dice, bueno, el examen final es escríbanme un texto de los Reyes Católicos. Y ahí justamente están los dos trabajos totalmente distintos y dos trabajos con dos méritos totalmente distintos. Uno que realmente hizo una investigación exhaustiva, hizo como realmente se fijó que la información sea verídica, y otro que directamente dijo, bueno, el ChatGPT me dice que los Reyes Católicos paso de un lado al otro y adiós. Entonces, claro, los dos tienen el mismo trabajo, los dos hablaron de lo mismo, pero no los dos lo trabajaron de la misma forma, lo aprendieron o incorporaron de la misma forma, totalmente. Y el resultado de esto es, de hecho, fácil de medir. Si 3 años más tarde pedimos a un individuo de los dos grupos que te explique sin ninguna tecnología en una sala, oye, cuéntame la historia de los Reyes Católicos, uno te lo contará, el otro no. Lo interesante y lo que a veces no gusta tanto ver es que si cogemos a uno de hace 10 años, antes de la IA, seguramente no te lo sabrá contar. Porque el sistema de hace 10 años no podía ser hackeado tanto como la IA, que es imposible detectar los plagios, con lo cual era más fácil de detectar, pero no significaba que fuera perfecto. Es decir, podías entregar un trabajo sin haber entendido nada de nada. Totalmente. Porque había... Entonces, claro, con la IA lo lleva al extremo. Si la IA es parte del proceso para que en clase compartas los sesgos de la IA y qué pasó de verdad, al cabo de 3 años vas a ser capaz de explicarlo. Entonces, siempre comparamos la IA con su uso malo, pero sí hay que compararlo con lo que había antes. Hay padres que dicen, la IA como todavía se está creando, es muy peligrosa. Esto en la que si me ve estoy muerto. Un papá en la reunión de padres de mi hijo, uno de los niños, el primer día, los tutores que se han formado con nosotros, o sea que al final pues, han aprendido IA con nosotros de forma responsable, y los papás, y un papá levanta la mano y se le ocurre decir, me preocupa que he visto que nuestros hijos van a aprender IA, esto es algo muy reciente y he leído que puede ser muy peligroso. Y los dos tutores me miraron a mí como diciendo, y yo levanté la mano y dije, entiendo que estás hablando desde el desconocimiento, que el tema es que sí me caliento a veces, pero dije, realmente es una frase, una preocupación que te genera el no conocer algo. Entonces se rió y me dijo, me estás tratando de tonto. Entonces dije, no, al contrario, de hecho, no, pero lo que te ha hecho decir eso es algo que desde una empresa de tecnología, ¿y por qué? Y se me ocurrió un test y le dije, mira, esta noche desde casa, idealmente cuando tu hijo ya duerma, intenta 2 cosas sin la IA, como se hacía antes. Porque antes de la IA, nuestros hijos hubieran usado el Google, el buscador, el buscar información en Internet. Internet lleva más años que la IA, ¿no? ¿Qué podría pasar? Le dije, busca y calcula el tiempo que te tardará entre conseguir una imagen de algo que, sin debate de si está bien o no, le genera un trauma a tu hijo. Por ejemplo, una persona teniendo sexo con un animal, o sea, al final da igual, te trauma, 9 años, 8, 7, o la foto de un cadáver, de un accidente, de tren. Intenta buscar estas 2 cosas, por buscar algo que todos los padres tuviéramos de acuerdo, que no son adecuadas para un niño de 8 años. A mí me parece bien que se expongan, vale, pero estas 2 cosas no quieres que se expongan, ya está. Y si quieres que se expongan esto, eres un perturbado, perdonad, pero o sea, no está bien. Dije, intenta buscarlo. Y calcula el número de clics y segundos que tardas en ver la imagen. Y después abre Copilot y te doy 10.000 intentos. Intenta que la IA, y dile que eres adulto, que es una investigación, invéntate mentiras y habla como un adulto, e intenta que te generan
algo que remotamente se parezca al dibujo de un cadáver de un humano o de una imagen de humano y animal. Y pensaba que no lo haría, y ahí se acabó. Pero me vino acá unos días y me dijo, todavía estoy traumado. Pero yo dije, es que yo lo busqué pequeño y todavía tengo la imagen aquí. Y digo, es que es muy fácil. Le dije, claro, ¿qué vamos a prohibir a Internet? Dice, no, claro. O sea, la IA puede tener usos delicados, peligrosos, seguro. Está en pañales también. Pero la alternativa es que nuestros niños, hablando de la siguiente generación, tengan acceso a buscar, es extremadamente más peligroso. O sea, precisamente la IA genera capas de interpretación que la tecnología antes no tenía y que pueden ser muy beneficiosas. Si yo busco carta de suicidio en Google, me saldrá la de Kurt Cobain. Y lo que es peor, me saldrán páginas web que promuevan, que me enseñan a redactarla, que promuevan enfermedades alimentarias, trastornos alimentarios. La IA detectará la intencionalidad y puede ser que no consiga nada positivo, pero desde luego algo negativo no lo va a promover. De hecho, lo detectará e intentará, por todos los medios, que deje la máquina y hable con un humano. Esta mínima diferencia es importante. Entonces, ¿la IA podría llegar a tener un uso malo? Te lo digo, sí. ¿Cuál es la alternativa? Y a veces siempre solo medimos esto. Pero esto una persona consiguió, sí. Un coche autónomo atropelló a una persona con resultado de muerte, sí. ¿Cuántos millones de kilómetros recorrió? ¿Qué habría pasado los mismos millones de kilómetros con un coche normal? Estamos viendo la noticia mala, estamos viendo las 19 vidas que se han salvado. Pues tenemos que luchar contra eso. Por suerte tenemos entidades. Ahí está. Y yo aprovecho su ola para comentar una cosa similar, que eso sí que es un jardín. Es decir, yo trabajo en una facultad de formación y yo he escuchado profesionales de la universidad, docentes, decir, quitemos la parte de la formación tecnológica de los maestros, reduzcámosla porque las pantallas son un problema. Es decir, en el siglo XXI, en el año que vivimos, compañeros míos diciéndonos que hay que reducirlo porque tienen ciertos peligros, como comenta Pau. Entonces, decir, vamos a ver, cuando algo tiene sus peligros, que los tiene, aprendamos a reconocerlos y a mejorarlos, y no en la calle, y no aquí en este entorno, que es el entorno más controlado en el que posible, en el que vas a poder aprenderlo. Pero yo entiendo que un padre tenga sus miedos, pero ahora en ciertas corrientes pedagógicas que todos conocemos está el eso del volver a la piedra, al papel y la madera para aprender. No, pero vivimos una sociedad con tecnología, con necesidad. Entonces, hay que aprender a usar la tecnología más allá de esas corrientes del miedo a las pantallas, que se enganchan. Bueno, pues es una verdad. Aprendamos a utilizarlo bien, la inteligencia artificial que copia. ¿A verdad? Aprendamos a utilizarlo en los entornos. En una facultad de formación hay que aprender a formarse, no tener miedo a esas tecnologías. Es decir, pues se quitan del temario, que yo lo he oído hace 2 meses. Yo decía, no me lo puedo creer. Entonces, me alegra saber que parece que lo dicen, pero me atemoriza saber que hay compañeros que hablan de pedagogía y que dicen, quitemos esta parte tecnológica. Por favor. O sea, ¿y cómo puede participar alguien que quiera involucrarse en el proyecto, implicarse en el proyecto? Que venga, faltan manos. Todo es bienvenido. Nosotros tenemos alumnos, gente que está haciendo sus investigaciones, alumnos del último grado, alumnos de primero que ya colaboran y hacen sus pinitos con cosas. Y es que en realidad la tecnología como tal es sencilla de aprender, porque la IA es, bueno, o sea, la curva de aprendizaje no es tan dura como otras tecnologías, y es verdad que el uso ético y responsable sí que es un poco más difícil de descubrirlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerse en contacto, apuntarse, promover. Yo lo que decía antes de los profes, el que tiene inquietudes al final lo tiene para todo, y hay mucha gente que esto le gusta, le apetece y le ve las posibilidades enormes. Hay un buzón también para ponerse en contacto. El otro día ahora hace 2 meses o 3 o 4, en febrero, pero un email de una señora, una persona, que había una sola frase. Después hablé con ella, era de Bogotá, y la frase era, ¿qué mierda es esto? Y una foto que había pedido a la IA que generara una imagen de un equipo de futbolistas tal, y solo generaba equipos masculinos. Y nos habló a nosotros como diciendo, oye, habláis de ese tipo de responsabilidad y demás, pero esto lo ha buscado mi hija y ¿qué mierda es esto? Entonces yo hice forward, expliqué la historia al equipo, en este caso de Microsoft, que lleva este tema, lo escalé pensando que no me responderían. Lo interesante es que la directora, la persona que lleva todo esto a nivel mundial,
al cabo de un mes o así, me respondió y me dijo, lo está mirando el equipo que crea la IA, porque claramente es un sesgo, tal, gracias por identificarlo, todo el proceso, pero vi que había hecho forward y entiende un poquito español, lo mandó al equipo de ingenieros y la frase que puse es, ¿qué mierda es esto? Coma, chicos, como demostró que entendía lo que estaba poniendo y me encantó que hubo un email circulando por los mejores, vamos, o sea, el mejor equipo de desarrolladores que hay en el mundo de IA. ¿Qué mierda? Entonces yo hice el circle back, que es volver y decir, nosotros nos dedicamos a la investigación, con lo cual, al final, gracias, no creamos la tecnología, pero hemos hablado con un equipo que justamente esta no es, pero es un sesgo que puede pasar en otras tecnologías, lo están mirando y dijo, gracias. Lo divertido es que a veces, bueno, el cómo entramos en contacto pueden pasar cosas buenas, con lo cual que nos escriban. Y además ya hemos descubierto una palabra del anti-eureka. ¿Qué mierda es ¿Qué esto? mierda? Creo que no, sigue sin pasar el estándar. Es nada. ¿Qué? Q, M, E. Es muy largo, pero Es muy bueno, largo, es muy queda. largo. Como Tengo que idea, buscar. yo le Soy copio las incapaz ideas. de buscar siglas de palabras. Que Bueno. va con el TDAH. Bueno, va. Me costó, ¿eh? Pero Me costó. TDAH. O sea, QM. respeto. QM. Con taza o con puño. Espera, Ok, espera. Ahí. Que se vea el logo de la IA. Bien. Pues sí, soy absolutamente incapaz. Hay cosas Costó, como muy costó. fáciles. La derecha y la izquierda no sé dónde están. Está todo más relacionado a lo que parece. Y Bueno, pero para situarnos en la mesa sí que has sabido dónde estaba la izquierda y la no, derecha. porque tengo, porque tengo un ojo malo, entonces es fácil. Si veo bien. No, pero en serio, ¿eh? Se va a enterar la gente, Pau. No puedo contar. De hecho, muchas veces lo cuento que tengo un ojo malo. Lo que no suelo decir cuál, pero no se puede decir. Pero la IA puede ayudar mucho a la... ¿Cómo se llama? La diversidad... Donde entra el TDAH, el autismo, las Asperger, ahí estamos todos. Pero puede ayudar muchísimo. O sea, ojalá hubiera existido la IA. Igual no estaríamos aquí porque hubiera acabado la carrera informática y os me hubiera costado menos. Pero bueno, está dentro de las cosas que puede ayudar. Para terminar, me gustaría que cada uno haga una reflexión o dé un consejo para la audiencia o lo que quieran. Nos han matado. Profesor. Yo diría casi que la frase con la que arrancamos, es decir, si uno no tiene que debatir IA sí, IA no, sino uno tiene que debatir IA de qué modo la vas a tener, responsable o no responsable. Y la respuesta a eso es IA aprendida en entornos seguros. Es decir, yo como reflexión tengo que decir, no tiene sentido debatir si las cosas se incorporan o no se incorporan. Yo recuerdo, como soy más mayor, cuando Gutenberg inventó la imprenta y había escritos que decían que era un invento del demonio. Todas las tecnologías cuando arrancan tienen este tipo de debates. Tenías 12 años. 12, 14, por ahí andaba. Entonces, si desde la imprenta, que es una cosa que es obvia, que es un salto enorme para la humanidad para difundir el conocimiento, ya había gente que les estaba en contra, pues igualmente va a estar ahora. Entonces, ¿por qué se hace fundamental tener un uso responsable de ello? Y sobre todo, aprenderlo en un contexto y un entorno seguro. Y esa es la vocación de verdad de la cátedra que hemos generado. Es decir, generar contextos seguros donde aprender estas cosas. Sí. Para el que lo necesite o para el que no lo necesite. Es difícil tener un este. No vale un +1. Amen. Like. Me too. Me gusta. Mira, pues he cambiado la mía ahora mismo. Pero yo creo que la mayor reflexión que puedo aportar es que necesitamos más que nunca el combinar o respetar, iré por la vía del respeto, necesitamos más que nunca respetar la educación tradicional. Es decir, la IA va a necesitar mucho más que cualquier otra tecnología que se ha inventado de los pilares más básicos del conocimiento humano. Y precisamente hay muchos intentos de que la educación está obsoleta, hay que destruirla, todo está mal, nadie necesita una carrera, el futuro no serán carreras, parar 5 años. Hay muchos movimientos pre-IA sobre matar la educación tradicional. Yo creo que es más necesario que nunca respetarla, cuidarla, quererla y aceptar que tiene sus tempos. Porque, y lo dice alguien que al final
fracasó en la educación tradicional y que en mi caso, además, en la parte privada, después de muchos años, emprendí un espacio de educación, pero es compatible. Y por ahí va mi comentario final. Necesitamos más que nunca el chup-chup, los plazos, los procesos y demás, porque la IA nos va a llevar hacia conocimiento instantáneo, conocimiento nuevo generado instantáneo, y tendremos que volver a la base, a los libros de piedra donde se dice lo que se puede, lo que no está bien, lo que es correcto, lo que no. Esto pasa en la universidad pública. Con lo cual, que me alegro mucho de que este podcast exista, de que esta cátedra exista y de que podamos hablar abiertamente y meternos en jardines desde un espacio que durante mucho tiempo se ha condenado. Esto no existirá en el futuro, cuando seas mayor ya no existirán las carreras. Mi abuela decía, ni la radio. Si estuviera en vida, diría, pues mire, abuela, carreras y radio, la radio el otro día con el apagón, mira. En resumen, que tenemos que respetar más que nunca la educación, incluso si no funcionó, si nosotros no funcionamos en ella, es importante. Pero yo no quiero irme de aquí sin darle un más un apao, porque aunque él dice eso, o sea, todo esto comenzó porque yo buscaba en TikTok, que me gusta mucho, seguía a un tipo que decía las cosas en un minuto, que era un crack, es un tipo que comunica fantásticamente bien, y yo le escribí por TikTok, le dije, oye, ¿te importaría dar una charla a unos alumnos del máster a través desde la pantalla, porque él estaba en Barcelona y tal? Un tío con tantos millones, yo dije, no me va a contestar nunca. Me dijo, oye, sí, voy a estar porque creo que la educación es importante. Y yo le dije, pero no sé si te vamos a poder pagar. Me da igual porque en la educación pública yo voy ahí. Y entonces todo arrancó porque en un intercambio de mensajes directos en TikTok apareció en la clase nuestra del máster, les dio cosas, arrancaba. Entonces yo te di un más porque dices, es verdad que la educación formal tiene su y arrancó todo pues de unos vídeos de todo en un minuto, ¿eh? Es la taza del secreto. Hay que plan. Yo no. Mis amigos de TikTok que decían, mis hijos pequeños. Nunca explico, nunca. Que renuncie a cobrar si voy a educación pública, pues luego la privada es un valor. Lo pide. Perdón, luego, otra vez. Otra vez, vuelvo a borrar. Si sois una facultad privada, una universidad privada y queréis que venga a vender, encantado, pero creo que mi tiempo vale dinero y no es que vaya sobrado, es que tengo poco tiempo, entonces os cobraré. Y de hecho pagaréis el doble, porque como a veces soy catalán, entonces la pela. Entonces, dado que, hay que borrar esta parte, siempre meto la pata. No, sí, ya, me encanta que este pueda ser esto. Si me invitan de un colegio público o de una universidad pública, pero por principios, porque ya falta dinero para todo. Entonces no voy a, que no me lo den a mí, pero luego la privada les cobro más. Miguel anda marcando dónde hay que cortar y editar. La taza de los secretos, claro que sí, muy Madre bien. mía. Brindamos por que Melchor haga muchos podcasts, sí. Bueno, les quería agradecer por este tiempo. Me ha encantado la charla que tuve con ustedes. Me da muchas ganas de seguir investigando en esto, así que voy a salir de acá y les recomiendo a ustedes también que entren al sitio web de catedraeria.com, donde van a poder tener toda la información si tienen más dudas. Y si no, bueno, chicos, contáctenlos también. Le pueden escribir a Pau también por TikTok, por las redes sociales. info@catedraeria.com. Ahí estamos los dos, ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Ha sido un placer. Vamos ahí los tres. Ahí está. Ahí estamos. Gracias, Sofía, Pau, a tope.